Estaba pensando esta mañana acerca de lo que es en realidad cómo hemos desarrollado esta serie de todo este mes acerca de la historia, la gran historia de Dios. Y en realidad me puse a pensar en lo que son las historias. Me imagino que a cada uno de ustedes les encantan las historias. No sé, pues, si usted tiene imaginación, entonces le van a gustar las historias. Leemos muchos cuentos, leemos cuentos en esos libros de niños, ya sea también para adultos. Escribimos historias a lo largo de nuestra vida escolar acerca de historias que nos imaginamos o que hemos escuchado. Contamos historias también de eventos diarios, de todas nuestras experiencias. Siempre contamos historias. Hay personas pues que les gusta, como dicen por ahí, ponerle crema a los tacos, y las historias que han pasado pues les ponen más fluidez y más aditivos para que esa historia sea más pues entretenida y más agradable a las personas. A veces esas historias son un conflicto interno, personal, y otras a veces es un conflicto entre el bien y el mal. Nos gustan las historias, especialmente las de héroes y villanos, las de indios y vaqueros, dicen, las de demócratas y comunistas, por así decirlo. No iba a decir republicanos porque no entró a eso. Pero la Biblia realmente es una gran historia, y esa historia se trata de Dios. Todos los 66 libros y los 1189 capítulos que se encuentran en la Biblia son una historia de esperanza, la historia que apunta a Jesucristo. Eso es lo que compone la palabra del Señor. Esa historia, el héroe que nos rescató de las manos de Satanás y nos lleva de nuevo a la presencia de Dios. Esa es la historia. Así es que esta mañana les quiero contar una historia. Les quiero contar una historia. Y por esa razón les voy a pedir de que busque en sus Biblias, en el libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Hay una historia muy interesante ahí. Pero antes de comenzar con esa historia, quiero señalarle un par de cosas. Primero, la historia de Dios no es una novela. La historia de Dios no es una novela como El coronel no tiene quien le escriba, o 100 años de soledad, o no es una novela así muy, vamos a decirlo, trágica o de amor romántica como Angelina, o otras diferentes como El llano en llamas o Oro verde de Juan Rulfo. Eso no es la historia de Dios, no es una novela. Tampoco es un libro donde usted elige su propia aventura o su propia historia. No es así. Es diferente. Me refiero a que usted está involucrado en esa historia. Dios lo ha llamado a usted y a mí, no solamente a que leamos su historia, sino que a que seamos parte de ella. A eso nos ha llamado el Señor. Así que vamos a seguir esta mañana viéndonos en ese espejo, en esa historia que Dios nos ha dado. Usted y yo nos vemos en ese espejo de esa historia cada día, y esta mañana no va a ser la excepción. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, la mayoría de las historias empiezan por el empiezo. Normalmente dicen, comienzan por el comienzo. Sí, todas las historias, la mayoría, voy a decir, comienzan por el comienzo, pero no así la historia de Dios. La historia de Dios no comienza en el principio. Antes de la creación, antes de la humanidad, antes de que nuestra galaxia, todo el universo estuviera aquí, Dios existe. No voy a decir Dios existía, porque para Dios el tiempo no existe. Dios existe por la eternidad. Él es eterno y es perfecto y es bueno en todos los sentidos. La primera línea de Génesis, fíjense bien lo que dice. En el principio creó Dios. Dios ha existido, existe por siempre. Y uno dice, un momentito, vamos a hacer un poquito de aquí de exegética y de hermenéutica. Si dice, en el principio creó Dios. Bueno, en el principio se crea todo. Pero si Dios
creó en el principio, quiere decir que Dios existe antes del principio, antes de que todo fuera creado. Entonces, eso nos dice que Él ha estado desde antes. Él ha estado en su presencia, ha estado viviendo, existiendo por toda la eternidad. Y puede sonar exagerado esto, ¿verdad? Para muchas personas es difícil comprender esta realidad. No voy a decir este concepto, sino que esta esta hipótesis o esta proposición, sino que se les hace difícil entender esta realidad. Y es que en cada sistema de creencias, por no decir en cada religión, se busca explicar de dónde venimos. ¿No es así? ¿No se ha preguntado en algún momento de su vida esto? ¿De dónde venimos? ¿No se ha preguntado también usted, bueno, quién creó todo esto? Muchos dicen, bueno, este es el resultado de lo que se conoce en inglés como el Big Bang Theory, la explosión espontánea. Muchos piensan que el universo y todo lo que es creado fue así. De repente, una explosión y comenzaron a desarrollarse las galaxias, los planetas, todos los sistemas que hay. Pero se preguntan, entonces, ¿cómo puede ser posible? De algo espontáneo, de algo del azar, de tal vez, una fricción de materia, puede haber sucedido algo así. La verdad es que muchas personas que dicen que simplemente sucedió. Pero el mundo, todo lo que hay es demasiado complejo para que haya sido o haya nacido de una coincidencia o de un azar. La verdad es que alguien inteligente y poderoso lo creó. Y ese alguien es Dios. Romanos dice que para el hombre no hay excusa de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación da testimonio de quién es Él. Su deidad, su poder está representado en toda la naturaleza. Ahora, la Biblia no nos dice o no nos da mucho detalle, o mejor dicho, no nos da detalle con respecto a lo que sucedió antes de la creación del mundo o antes de la creación de lo que es el universo. No lo da, ¿sabe por qué? Porque esa parte no es relevante para la historia de Dios que concierne a nosotros. Ahora, Dios sí creó antes de toda la creación del universo. ¿Saben por qué? Él creó a los ángeles. Él creó a los ángeles para que le sirvieran y para que le adorasen. Y en medio de los ángeles creó a uno muy especial. Y ese ángel fue Lucifer. Él fue creado y fue creado para honrarle, para estar en su presencia. Este Lucifer tenía, si usted lee Ezequiel 28, Isaías 14, va a encontrar ahí que este ángel era perfecto, era hermoso. Da una explicación de lo que eran sus vestiduras. ¿Y saben para qué fue creado? Fue creado para alabar a Dios, para crear música para Dios. Para eso fue creado él. Y cada vez de que leo y entiendo la historia de Lucifer, me pongo a pensar, hay una similitud entre los hermanos que crean música, todos los grupos de alabanza con Lucifer, puede ser, pero en la buena forma. No lo tomen a mal, simplemente que son una representación para lo que el Señor los ha llamado, para darle música, para darle adoración y gloria para el Señor. Como dicen por ahí, en buena onda, esa es la comparación. Lo hemos hecho. Ezequiel 28, Isaías 14, ahí aprendemos que Lucifer dejó su belleza y posición. ¿Pero por qué? Dejó que su belleza y posición se le subieran a la cabeza. Como dicen por ahí de una forma popular, dejó que los humos se le subieran a la cabeza. Y en ese momento que dijo, soy precioso, soy perfecto. Un momentito, ¿qué me hace falta entonces? ¿Qué me impide a mí para ser Dios? El problema, cuando él tuvo ese pensamiento, no se dio cuenta que había un solo Dios y que hay un solo Dios y siempre habrá un solo Dios. Y él quiso hacer eso, él quiso quitarle el puesto a Dios y envanecido con el orgullo se proclamó como Dios. Pero ahí está el problema. No contaba con que Dios estaba ya en su trono y
Ahí fue cuando él expulsó a Lucifer de su presencia y así comenzó el conflicto entre Dios y entre Lucifer. Ya se cortó esa armonía. El pináculo de su creación para Dios, entonces, ¿qué fue? No fue Lucifer, fue la humanidad. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó esa relación entre Dios y el hombre. Dios lo creó a Adán y a Eva, o sea, al ser humano en general, a su imagen y semejanza. Aquí no fue que nos hizo bellos, preciosos para que le sirviéramos. Fue muy diferente esta situación. Él nos creó para estar más arriba de los ángeles, más arriba. Usted nunca se compare con un ángel. No quiere decir de que los ángeles son imperfectos o algo así. No, recuerde, usted tiene una mejor posición que los ángeles, porque los ángeles tienen alas, pero no para volar. Las alas que tienen los ángeles son para tapar su rostro, para tapar sus manos y sus pies cuando se ponen a la presencia del Señor, porque ellos no están formados, no fueron creados para estar en la presencia de Dios. El ser humano sí fue así. Así fue creado con un propósito, para relacionarnos con Dios y para servirle. Cuando Dios formó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, Dios tenía una relación de cara a cara, directa con él. No era una cosa que Dios andaba ahí en medio de la nube y le hablaba como le hablaba a Moisés. No, muy diferente. Se podían ver. ¿Por qué? Porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Así nos creó el Señor. Con esa perfección, nada de limitaciones, sino que algo para que tuviéramos esa relación íntima con Él. Y Dios lo pone en el jardín del Edén y es ahí donde toda la historia cambia. Después de que Lucifer fue echado a la presencia de Dios, se le conoció como Satanás, o se le puede decir, se le conoce como Satanás, que dicho sea de paso significa adversario, porque él es el enemigo de Dios. Él siempre va a estar haciéndole la contra a Dios. ¿Pero por qué? Por una simple razón. Piense esto, Satanás sabe que nunca va a poder contra Dios. Nunca va a poder hacerle daño a Dios, nunca va a poder vencerlo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si no puedo vencer a Dios, si no puedo tomar su trono, entonces por lo menos voy a destruir su creación. Y voy a destruir lo que él más ama. Ese fue el propósito de Satanás. ¿Y qué hace? En Génesis 3 vemos de los versículos del 1 al 7, cuando Satanás en forma de serpiente se le presenta a Eva. Ahora puede decir usted, bueno, eso es imposible. ¿Cómo un animal puede hablar? Pero saben ustedes que toda la creación fue hecha para que tuvieran una comunicación entre cada uno de los creados, ya sea animal, ya sea planta, ya sea humano, tenían esa unidad en Dios. Había una comunicación. No les voy a decir qué idioma utilizaban, qué lenguaje, porque eso sería especular. Pero sí había una comunicación perfecta de la forma que Dios tenía con el ser humano. Todo estaba en armonía y en perfección. Y ahí llega Satanás en forma de serpiente y le dice a Eva, bueno, le dice, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol en el huerto. Y ya comienza ahí a torcer la verdad. Le dice, Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y Eva viene y comienza la conversación con Satanás y le dice, un momentito, te voy a corregir. De todos los árboles podemos comer, menos el de la ciencia del bien y el mal. Llega Satanás y le dice, bueno, mirad, Dios te dijo eso, porque Dios no quiere, Dios sabe muy bien que el día que comas de ese árbol, vas a tener el conocimiento de Dios, te vas a parecer a Dios, vas a ser como Él, van a saberlo todo y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Así le llega Satanás a la mujer. Y la mujer de repente empieza a considerar la mentira, la verdad torcida que le da Satanás y cae, come, dice, está rico el fruto de este árbol, le doy a mi esposo y ya de ahí todo se fue, dicen en inglés, everything went south, todo se fue para el sur, todo se fue para el trasto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y porque pecaron Dios los desterró del jardín. Esa relación íntima y perfecta con Dios se rompió. Ya de ahí para allá
Todo estaba contaminado y comenzaron a vivir en una vergüenza y en una culpabilidad y a esconderse de Dios. Eso es lo que sucedió con Adán y Eva, con el ser humano. El paraíso perfecto de Dios que Él había creado para ellos se perdió debido a la desobediencia, debido al pecado contra Dios. Y debido a eso, porque Adán y Eva pecaron, todos nosotros, toda la humanidad está contaminada por el pecado, porque todos somos descendientes de Adán. Ese pecado ha sido transmitido de generación en generación. Y esto implica que todos nos hemos rebelado contra Dios y somos sus enemigos. Todos. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo revela. Por eso experimentamos quebrantamiento y muerte en nosotros, en nuestras vidas. Por eso hay dolor, vergüenza y sufrimiento. Por esa razón, si usted alguna vez se pregunta, bueno, si Dios nos ama, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta injusticia? No es por Dios, es por el pecado del ser humano. Porque el ser humano está separado, alejado de Dios, y porque no quiere reconocer que tiene un problema de pecado y no quiere reconocer que el único que puede resolver su problema es Dios. Todos nos hemos rebelado contra Dios y somos sus enemigos. El profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, dice algo acerca de esto. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos, o escuche bien esto, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dice, ciertamente, todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, y cuando dice todas nuestras justicias, todo lo bueno que nosotros hacemos y pensamos, todo buen pensamiento que usted tiene ante la presencia de Dios es un trapo de inmundicia. Y disculpe si soy gráfico en esto, un trapo de inmundicia, un trapo de desecho humano. Todas nuestras mejores obras, eso es ante la presencia del Señor, un trapo de desecho humano. ¿Por qué? Porque estamos contaminados con el pecado. Ahora piense esto. Si nosotros somos enemigos de Dios, ¿de qué lado estamos entonces? ¿Cuál es el nombre de Satanás? ¿Qué significa adversario? Si nosotros no estamos con Dios, estamos contra Dios. Y si estamos contra Dios, estamos del lado de Satanás por razón del pecado. Del pecado. No por la maldad, sino que por razón del pecado. El pecado es lo que nos hace enemigos de Dios. Y en realidad esta es una escena de apertura que no tiene nada de esperanza para nosotros si nos ponemos a pensar de que esta es la constante del ser humano. Y esta ha sido la constante durante los últimos 4,000 años. Y durante estos 4,000 años mucho ha sucedido con respecto a la gente. Todavía el ser humano está atrapado en ese lío rebelándose contra Dios. Cada ser humano está rebelándose contra Dios en esto. En el Antiguo Testamento por lo general no pensamos de que Satanás tenga mucha injerencia en el Antiguo Testamento, pero en realidad yo le digo que en ciertos momentos claves Satanás estuvo ahí. A pesar de todo esto, de todo el pecado, a pesar de la rebelión del ser humano, Dios ama al ser humano y hace algo impensable. Dios separa, reserva un pueblo para él, que famosamente se conoce como Israel. Dios reconoce a Israel como separados para él, los utiliza y Dios les da una promesa de una tierra hermosa, de una tierra de prosperidad, de una tierra de seguridad. Pero Dios también con todo eso le da lo que se conoce su instrucción por medio de lo que se le conoce más de una forma popular, la ley de Moisés. Pero ¿para qué le da la ley de Moisés, a través de Moisés? Para que el ser humano aún así le sirva y le sirva en santidad. Pero el problema sigue ahí. ¿Qué hace este pueblo después de que recibe toda la instrucción que Dios le da? Una instrucción que no es para que lleve una carga sobre sus hombros, sino que para que tenga una relación, no tan perfecta como estaba en el Edén, pero por lo menos una relación donde él se pueda identificar con Dios y pueda sentir, experimentar el amor de Dios, pero a la vez que el ser humano también de ese amor de Dios entre ellos mismos. Pero ¿qué sucede?
vuelven a lo mismo, caen en desobediencia, siguen desobedeciendo a Dios. El pueblo se vuelca a su propio pensamiento, no le gusta que Dios sea su guía, buscan ellos también ser como las otras naciones, buscan su propio Dios, su propio rey, perdón. Y el pueblo judío, en vez de sentirse de una forma agradecido con Dios, se vuelve orgulloso. Deja que su orgullo se le suba también a la cabeza y se oponen a Dios. Y esa es la realidad. Todos nosotros, todos los otros seres humanos, seguimos siendo orgullosos. Todos seguimos siendo orgullosos, pensando que no necesitamos a Dios y nos sentimos muy seguros de nosotros mismos. Y le voy a decir, usted puede decir, no, yo confío en Dios. Pero cuando usted y cuando yo, porque yo también tengo que incluirme en esto porque soy ser humano, escuche bien, cuando todo va bien, estamos bien, estamos contentos, le damos alabanzas al Señor. De repente comienzan los problemas. ¿Y qué es la primera frase que uno hace cuando mira que el problema se le está yendo de las manos? Señor, en tus manos deposito este problema. Un momentito, vamos a razonar en eso. Si yo le estoy diciendo, Señor, en tus manos deposito este problema, es porque estoy pensando, un momentito, Señor, mientras yo pueda, yo resuelvo este problema, yo me encargo de él. ¿Sabes qué? No tenés que meterte en esto. No, no te preocupes, yo puedo. Eso es lo que hacemos. El ser humano es orgulloso. Mientras decimos, creemos que podemos, no involucramos a Dios. El orgullo se nos sube a la cabeza. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva el orgullo? Y yo sé lo que están pensando. El orgullo nos lleva a la muerte. Y no solamente a una muerte física, sino que nos lleva por la vía rápida, por el carpool lane, nos lleva a una muerte espiritual, eterna, separados de Dios que está tan locamente enamorado de nosotros. Dios nos ama sin medida. Escuche bien, si Dios es eterno, así es su amor. El amor de Dios es eterno, no para, no deja de fluir, es como un manantial de agua que no se acaba. Ese es el amor de Dios. Pero lo triste es que cada ser humano nace siendo enemigo de Dios. Usted puede decir, bueno, los niños nacen sin pecado. Los niños no nacen pecando. Los niños nacen con el virus del pecado porque es heredado de sus padres. Todos nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Por esa razón fue que Satanás quiso e hizo hacer pecar a Adán y a Eva, porque él sabía que yéndose al principio, toda la generación de seres humanos iban a estar contaminados con el pecado. Pero como lo he estado diciendo, toda esta serie, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Dios nos prometió un Salvador para que volvamos nosotros a Dios, para que volvamos a Él. Cuando Dios castigó a Satanás, después de que Satanás hizo caer a Adán y a Eva, vino Dios y ya se involucró y dijo, un momentito, ¿qué hiciste, Adán? No le dijo simplemente para saber, porque Dios ya sabía que Adán había pecado. Simplemente quería que Adán y Eva reconocieran su pecado. Pero ahí viene el orgullo. No, Señor, la mujer que me diste. Y van de la mujer. ¿Qué pasó, Eva? No, la serpiente. Y a Satanás no iba a decir, no, mira, la serpiente fue que me traicionó. No, y Satanás no tenía para dónde agarrar. Entonces, ¿qué le dice Dios? Le da esta promesa. Aquí es donde Dios pone en marcha su plan que lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Génesis 3:15 dice, da este juicio sobre Satanás y dice, aquí va a estar mi promesa de un Salvador para que ustedes como seres humanos vuelvan a mí. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, la simiente de Eva, descendiente de Eva, dice, va a poner una enemistad entre la simiente de Eva, el descendiente de Eva. Este es Jesús, Jesucristo, dice.
enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la descendencia de Satanás? El pecado, la muerte. Él te herirá en la cabeza, o sea, Jesús te va a herir en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y vamos a ponerlo de una forma más gráfica. Una herida en el calcañar, usted puede herir, si es una herida profunda, un par de puntos, unas suturas, y ya está bien. Pero una herida en la cabeza, usted le pueden quitar un brazo, le pueden quitar una pierna, le pueden quitar un riñón, puede sobrevivir sin un pulmón, sin un ojo, sin la lengua, cualquier otra parte del cuerpo, pero sin la cabeza usted no puede subsistir. Por eso Dios le dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, va a ser una herida mortal, aunque vos lo vas a herir en el calcañar. Eso pues es una heridita. De eso se puede sobrevivir. Ese es el plan que Dios tenía para rescatar a su pueblo. Un descendiente de Eva asestaría un golpe mortal en la cabeza de Satanás. Eso es lo que iba a suceder. Pero la diferencia es que ese descendiente de Eva iba a ser sin pecado, santo. Y hay una cosa que nos está Dios enseñando a través de esta primera mitad, porque esta es simplemente la primera mitad de la historia. Es que Dios nos está diciendo que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos porque nuestro corazón es demasiado corrupto. Nosotros nacimos con el virus del pecado. Necesitamos un nuevo comienzo, nosotros necesitamos ser renovados. Y el nuevo plan de rescate de Dios comienza a tomar forma con el nacimiento del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Aquí comienza la segunda parte de esta historia. En Lucas capítulo 2 dice el anuncio del nacimiento que incluye ángeles. Fíjense bien, ángeles dando la gran noticia del nacimiento del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Están dando ya la noticia de que viene el Salvador, aquella promesa que el Señor nos dio en Génesis 3. Dice, aquí viene la situación. El nacimiento del Mesías prometido para la humanidad, para los judíos en este caso, fue inesperado porque ellos esperaban un Mesías, como lo dije en la semana pasada, un paladín que viniera con fuerza, que viniera con toda su armadura para derrocar, para librarlo de todo el yugo del imperio romano. Eso es lo que esperaban ellos. Esperaban un descendiente real, alguien con poder, alguien con riqueza, alguien que estuviera en todos los aspectos pasando por encima de las expectativas de todo ser humano. Pero ¿qué sucede? Nace en un pesebre de la aldea más remota, más pequeñita, más insignificante de Israel. Nace en un pesebre, en otras palabras, donde le dan de comer a los animales. Nace en pobreza, en humildad, así como usted y como yo. Y una vez que Jesús comienza su ministerio, va al Jordán para que sea bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo se posa como él, como representación del contentamiento que Dios tiene con él. ¿Y qué sucede ahí? Vuelve Satanás a entrar en escena. Vamos al desierto, aquí viene dice. Bueno, Satanás dice, ya conozco bien al ser humano, ya sé cómo hacerlo caer. Si Dios cree que al mandar a su hijo aquí en la tierra como humano, si él piensa que va a vencerme, está equivocado, dice Satanás. Y viene y utiliza el mismo plan, la misma artimaña que utilizó con Adán y Eva. Los voy a tentar con las cosas que hice. Viene y lo tienta con la comida. Lo tienta también con lo que es el alcanzar el mismo poder de Dios, el cuidado de Dios. Y por último dice, adórame. Él pensó que él iba a poder ganar esta batalla con hacer caer de nuevo al ser humano en pecado. Pero ahí donde está la situación. Satanás quiere estar en todos lados, pero esta vez no pudo hacerlo. Satanás viene y quiere hacer que el Señor Jesucristo caiga. Pero lo que no se da cuenta él de que el Señor Jesucristo lo vence. El Señor Jesucristo se somete al plan de su Dios, al plan de nuestro Dios. Y no solamente se somete, sino que le sigue siendo fiel a Dios en amor y en humildad. Y esa fue la vida del Señor. El Señor obedeció a Dios y le fue fiel a Él. Es algo precioso.
Le pudo hacer eso porque el Señor Jesucristo era sin pecado. Y de esa forma, solamente de esa forma, Él pudo abrir el camino para derrotar a Satanás y para que nosotros podamos volver a Dios, a ser nosotros liberados del pecado. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo sacó demonios, calmó los mares, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces. Y uno se pregunta, bueno, el Señor hizo todos estos milagros, ¿con qué razón? ¿Sabe para qué? Para darnos a ver de que Dios es capaz, Dios tiene el poder para rescatarnos a cada uno de ustedes y a mí. Cuando Satanás ve todo esto, se resuelve en hacer un plan final. ¿Y cuál es ese plan? Matar al Señor Jesucristo. En Lucas 22, del 3 al 6, vemos cómo se desarrolla este plan. Lucas 22, 3, 6 dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Fíjese bien, uno de los íntimos del Señor, el traidor, un traidor. Ese es el que Satanás utilizó para ganar la guerra. Así que Jesús traiciona al Señor, el Señor pues llega ante el Sanedrín, el Señor es golpeado, es azotado, hasta que rasgan su espalda, la abren de tanto azote, carga esa cruz hasta lo que es el monte de la calavera, es crucificado y muerto. Y ahí Satanás piensa que ha ganado la batalla, mejor dicho, la guerra, que lo ha logrado. El héroe ha caído, ese paladín ha caído, está muerto. Y Satanás piensa que ha ganado y los discípulos de Jesús huyen sin esperanza. Todos los seguidores del Señor huyen sin esperanza. Pero esto es donde todo se transforma. Tres días después de que el Señor es golpeado, es azotado, es crucificado, su costado es atravesado, el Señor demuestra que todo se cumple en las promesas del Señor. Jesús vuelve a la vida. El sepulcro donde fue colocado estaba vacío. Y esta es una realidad para Satanás. Escuche bien esto. Lo que Satanás creyó que iba a ser su mayor triunfo fue su mayor derrota. Allí él fue derrotado. La resurrección de Jesús cambió el curso de la historia. Su historia, mi historia. Allí donde el Señor Jesucristo cambió todo esto. Y también puede cambiar la historia, su vida, si usted no ha depositado su vida en el Señor. Por eso, nuestra esperanza en esta vida y en la siguiente depende de la resurrección del Señor Jesucristo. El viernes pasado nosotros celebramos la muerte del Señor, pero esa celebración no se queda ahí. De nada hubiera servido que el Señor hubiera dado su vida por usted y por mí si Él no hubiera podido resucitar. Es en la resurrección donde el plan tiene efecto, donde el plan tiene la victoria. Y por eso es que nosotros estamos celebrando este día. Estamos celebrando que Jesús lo cambió todo. Que Jesús le ha dado a usted y a mí una oportunidad de redimirnos, de volver a conectarnos con Dios, tener esa relación íntima y preciosa con Él. 1 Corintios 15, del 16 al 17, habla exactamente de esto. El apóstol Pablo dice, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Dice, y si Cristo no ha resucitado, dice, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Si el Señor no hubiera resucitado, de nada sirve lo que nosotros creamos. De nada va a servir. La única manera que nuestros pecados pueden ser perdonados es si Jesús resucitaba de entre los muertos. Y lo hizo. Ahora, nada de la historia de Dios importa si Jesús no hubiera resucitado. Es por eso que le damos gran énfasis a lo que es el día de resurrección. Es una gran celebración,
porque ahí donde se consuma todo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor en la cruz? Consumado es. Por medio de ese sacrificio y esta resurrección es que tenemos esa salvación, esa vida eterna al alcance de nuestras manos. Ve ahora usted la esperanza en la resurrección. Puede ver usted que esa promesa está sellada con esta resurrección. No importa, escuche bien esto, no importa cuánto usted haya pecado, no importa cuán malvado haya sido usted en su vida, no importa cuánto dolor haya infringido entre las personas usted. Cuando el Señor resucitó, cuando el Señor dio su vida en la cruz, pagó por todos esos pecados. Y cuando Él resucitó, le está diciendo, podés tener vida en mí. Esa es la única forma que podemos llegar a Dios. Esa es la única forma en que nuestra relación con Dios puede ser restaurada, no de otra forma. Y le quiero hacer énfasis en esto. Usted puede estar de rodillas todo el día, 24 horas al día. Usted puede leer la palabra de Dios todos los días de una forma religiosa. Puede hacerlo todo eso. Usted puede hacer buenas obras. Usted puede dar dinero a los pobres. Es más, usted puede dar su propia vida por los demás. Pero eso no le va a dar vida eterna. Eso no va a hacer nada por usted, por su condición de pecado. La única forma que usted puede librarse de ese pecado y de esa muerte eterna es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona se da cuenta de esto y reconoce la realidad de su situación, que está separado de Dios por el pecado, y le pide al Señor perdón por sus pecados, y le pide al Señor que sea el dueño y Señor de su vida, implicando que usted se somete a la voluntad del Señor, es ahí donde usted está recibiendo salvación. Ahora, las obras que usted hace, esas obras son el reflejo de quién vive en usted, de quién vive en usted y quién vive en mí. No lo hacemos para alcanzar el favor de Dios, es una gratitud por Él, por su amor, y lo hacemos en obediencia. Romanos 10, del 9 al 10 dice así, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué conclusión vamos a elegir en esta historia? Y esto lo encuentro muy a menudo. Muchas personas dicen, bueno, lo voy a pensar, tengo duda. Necesito estar muy seguro de tomar esa decisión. Otras personas no lo pueden creer así de simple. Piensan que necesitan primero ser buenos para poder tener una relación con Dios. Y están equivocados. No se puede así. Y anteriormente lo dije. Hoy puede ser el día, el momento en que usted tiene para decirle al Señor, Señor, reconozco que resucitaste, que moriste, que resucitaste por amor a mí, por pagar por mi pecado. Y quiero entregarte mi vida. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, yo le voy a pedir algo. Si el Señor ha tocado su corazón, si el Señor le ha abierto sus ojos espirituales, su entendimiento, para decir, Señor, estoy separado de tu gracia, quiero que seas el dueño de mi vida. En ese momento le puede decir en sus propias palabras a Él, confesarlo y decirle, Señor, quiero que seas el dueño de mí. Oremos.